Es inevitable que la muerte de Abimael Guzmán vuelva a hacernos mirar las varias fracturas, las múltiples heridas que dejó el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Y hoy por hoy, el documento que más se cita, el documento que más se desmenuza y se pone en contexto y se pone en valor, recuerden cuando recién salió, me refiero al informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que decían incluso que había dividido al país. Bueno, parece que el documento, el informe final, digo, de la Comisión de la Verdad hoy, adquiere la relevancia que tuvo siempre. Está con nosotros Sofía Mager, que fue comisionada de la CBR. Sofía, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Gracias, encantada. Yo no sé si es contable, ¿no?, tangiblemente, poder enumerar las varias heridas que se vuelven a abrir con la muerte de Abimael Guzmán Reynoso. Pero ¿podría usted enumerar algunas? ¿Cuántas heridas se han vuelto a abrir? ¿Qué fantasmas estamos viendo nuevamente ante nuestros ojos? Bueno, si un dato puede ser el registro único de víctimas, que está en casi 300.000 personas que están registradas en el Ministerio de Justicia. También puedo decirte, y acabo de terminar una investigación sobre esa zona en el N, donde está el BRAEN, en donde Sendero Luminoso instaló su nuevo estado, que ese es el aporte de Abimael Guzmán. O sea, el pensamiento y el desarrollo al marxismo, maoísmo, leninismo, el aporte de Guzmán fue instalar su nuevo estado antes de la toma del poder. Y en esta zona del N, él se retiró como con 15.000 personas que ellos llamaban masa, y que están ahí y la tuvieron más de 10 años, e incluso hasta ahora hay población que sigue ahí cautiva. ¿Y qué significó ese nuevo estado? Fue de alguna manera la esclavitud. La masa fue dedicada a producir el alimento para el ejército guerrillero popular por años, y los jóvenes y los hombres a servir de soldados en el ejército guerrillero popular, que eran carne de cañón, porque los mandaban a hacer operativos, a tomar comunidades sin armas, con piedras, con hachas, y sabían que los iban a matar, y de ahí reclutaban más y los llevaban. Eso es, o sea, y eso es una realidad que no ha pasado. Creo que la permanencia de Sendero Luminoso y los estragos de Sendero Luminoso en esta zona del país están hasta ahora. Entonces, es como terrorífico. Sin duda, sin duda. Yo recordaba una entrevista que le hice hace varios años a Carlos Iván de Gregori, cuando era reportero, y sus palabras siguen tan vigentes como ahora, ¿no? Él decía, claro, acá en Lima se vivió Tarata y ese fue como el gran remesón, aparte de atentados que se producían, pero hubo zonas del país donde se vivió francamente un holocausto, francamente un apocalipsis. El común denominador, ¿por qué es la indiferencia? ¿Por qué somos tan indiferentes como sociedad? Porque usted está describiendo cosas que siguen de alguna manera latiendo hasta hoy, pero que latieron también en el 80, 81, 82, 88 y así. ¿Por qué? Y siempre se conocieron, ¿no? Sí. Porque todas estas cosas salían en los periódicos. Sí, claro. O sea, claro, es cierto que lo que se vivió en los Andes y en la selva, o sea, en el área rural, fue una guerra. Y ahí tú veías los actores armados, ¿no? En Lima y en las ciudades, no todas, se veía más acciones terroristas, ¿no? Coche bombas, apagones, etcétera. Pero ha sido diferente lo que se vivió en los Andes, en la selva, que en Lima. Pero yo no sé si esto, no sé cuándo empezó la distorsión, en los 90, cuando
se presenta, o sea, se detiene a Abimael en el 92 y ya en el 95 prácticamente ya no había Sendero Luminoso en el país, toda la cúpula estaba presa. Y sin embargo se siguió inoculando el miedo al terrorismo. Y durante el 95 al 2000 se utilizó el tema del terrorismo como un tema de campaña política. Y yo creo que eso ha quedado de alguna manera y ha teñido de alguna manera la terruqueada, el desprecio a una discusión más seria sobre lo que significa un fenómeno como Sendero Luminoso. Y creo que es tan importante esto porque no es un problema ahorita de lucha armada. Ya no hay armas. Exacto. Pero queda una ideología. Eso. Y esa es terrible, es peligrosísima. Y yo creo que además no es esa idea de que el terrorista es un chico, una chica que le pegaban de chiquita o tenía padres alcohólicos o era un tipo que tuvo una infancia infeliz o es un demente. No, hay gente que quiere cambiar el país, que piensa que va a resolver los problemas sociales del país usando la violencia, tomando el poder. Entonces, eso sigue. Se rehuyó al debate político en todo este tiempo. Fue sin duda, una política de muerte, una política sanguinaria, una política genocida la que jefaturó Guzmán. Eso nos queda absolutamente claro y eso fue lo único que se ensalzó o se dijo que se iba a atacar, pero no se quiso confrontar, por ejemplo, lo que Guzmán le dice a Quetín Vidal, a Antonio Quetín Vidal, la noche del 12 de septiembre del 92. O sea, esto queda en los demás y esto son ideas, pues, ¿no? Entonces, no se le puede llamar ideas, ¿no? Es un terruco, es un terrorista. Sí, pero había otro postulado u otros postulados, como por ejemplo la dictadura de un solo partido, la desaparición del Estado burgués, la abolición de la economía privada o de la inversión privada. Entonces, ¿por qué la clase política no fue capaz de encarar esos postulados que lamentablemente estamos viendo que siguen y brotan hasta hoy? Mira, la Comisión de la Verdad presentó, cuando terminó nuestro informe, presentamos más de 45 casos penales sustentados a la Sala Penal Nacional, con la que se pudo volver a juzgar a todos los subversivos y se pudo sentenciar en un debido proceso gracias a la información que proporcionó la Comisión de la Verdad. Claro. Pero creo que lo que no se perdonó a la Comisión de la Verdad es que además se haya señalado los crímenes de los comités de autodefensa, de los militares, de policías, que se negaban. Y eso hizo la Comisión de la Verdad. Pero además confrontó a la clase política y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes hayan dejado que esto pase? Y se hayan desentendido y lo hayan dejado a los militares a su suerte. Eso creo que es lo que no perdonaron y creo que eso es lo que ha impedido que se discuta abiertamente lo que es Sendero Luminoso, lo que es su ideología, lo que es el pensamiento, Gonzalo. Sí. Y que ahora puedas tener, no sé cuántos dice, 50 y tantos comités de Movadef. 57 comités departamentales, según el jefe de DIRCOTE ayer. Imagínate, Movadef reivindica el pensamiento, Gonzalo. Entonces, ahora no se trata de lucha armada, pero sí se trata de la toma del poder, sí se trata del pensamiento único, sí se trata de la confrontación irreconciliable de clases, y que es la antítesis de la democracia, es la antítesis. Y lo tienes ahí, y por eso es tan importante que este gobierno tiene que zanjar claramente con el pensamiento, Gonzalo, y con el senderismo. O sea, es que no es posible pensar que alguien en el gobierno pueda estar con la antítesis de la democracia, que se basa en el reconocimiento del otro, en la convivencia, en la negociación,
¿no? En hacer política y no anular al enemigo, ¿no? Copar y anular al enemigo. Esa es la esencia del pensamiento Gonzalo. Estamos expuestos a repetir la historia prosenderista, quizá en otra versión, quizá no la lucha armada, pero estamos hoy como país expuestos a una reedición de una historia prosenderista. Sí, yo creo que Sendero ya fue, o sea, Sendero se acabó, pero sí siguen sus seguidores, o sea, el pensamiento, así como tú mencionaste, es acá, ¿no? Las ideas se quedan, eso está. Y creo que no solo está en la izquierda, tú lo puedes poner en los extremos, ¿no es cierto? Lo puedes poner en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Y entonces estamos reventados. O sea, si es que esto no lo incluyes en la formación de nuestros chicos, la capacidad de argumentación, la capacidad de reconocimiento del otro, el respeto al diferente, esa búsqueda del consenso, eso se educa. Ahora, y si no lo hacemos, estamos expuestos. Sí. Llamar terrorismo a lo que hizo Sendero Luminoso es lo correcto, de acuerdo. Pero eso no quita que en la etapa que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, al llamarle guerra interna, lucha interna, conflicto armado interno, no se refiera uno a que hubo terrorismo. Ha habido mucha animadversión a estos términos. Y me da la impresión que ahí, con ese detalle, el diablo está en los pequeños detalles, empieza la irreconciliación, si el diccionario me lo permite. Es decir, ¿somos irreconciliables? No, yo creo que hay que trabajar, pero no viene solo, hay que trabajarlo. Y yo creo que a la Comisión de la Verdad le faltó tiempo, ¿no? Para eso. Sobre el título, me parece también una discusión inútil. Ociosa. Cuando dices ociosa, ¿no? Conflicto armado interno. Y hay hasta comisiones en el Congreso que se han formado sobre eso, ¿no? Sí. ¿Cómo dices conflicto armado interno? Como si eso negara el terrorismo. No tiene nada que ver, o sea, es descriptivo. Conflicto armado interno describe, y donde la estrategia de Sendero es el uso del terror. Pero yo creo, si me permites llegar a esto de si es irreconciliable, yo sí creo que nos faltó tiempo a la Comisión de la Verdad de incluir a un sector de la sociedad que no se siente representada en el relato que se presentó en la Comisión de la Verdad. ¿Cómo es eso? Y yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? O sea, la víctima, el 80% de las víctimas del conflicto armado interno son quechohablantes o de la selva, analfabetos, del área rural. Pero hay un 20% que están en las ciudades y ellos no se sienten comprendidos en esta narrativa. Y yo creo que eso está en el informe, pero claro, tendrías que leerlo. Sí. Pero eso lo tienes que trabajar. Por ejemplo, veía un video de unos militantes del Partido Aprista que han tenido más de 1000 muertos, o sea, a manos de Sendero Luminoso, porque ellos eran gobierno y eran autoridades, y Sendero las asesinaba. Y en uno de los testimonios decía: la Comisión de la Verdad no nos incluyó, no nos escuchó. O sea, no se sienten incluidos, o sea, eso hay que trabajarlo. O por ejemplo, los que fueron secuestrados, empresarios que fueron secuestrados por el MRTA, tampoco se sienten involucrados. O sea, no se han acercado al Registro Único de Víctimas para recibir una reparación. Entonces sí creo que ahí hay algo que si tú no lo promueves, si tú no lo impulsas, no se resuelve. Y tenemos que tratar de buscar una narrativa común, respetando que hay
múltiples memorias. Depende de donde estuviste en el conflicto, tienes un recuerdo diferente. Pero el que tú no tengas el mismo recuerdo que yo, la misma experiencia que yo, hace diferente el periodo de violencia, hace diferente la malsanidad o el terrorismo sufrido por Sendero. O sea, todos lo sufrimos. Todos lo sufrimos. Eso se tiene que trabajar. Sofía, eso hay que hablar. Claro. Sofía Mager con nosotros, socióloga y excomisionada de la CBR. Ha sido un gusto conversar con usted, Muchas Sofía, gracias. esta noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Todavía, ¿no? Y esta historia aún falta por escribir. Lo que dice al final Sofía Mager es bien interesante, ¿no? Hay gente que no se sintió representada. Lo ha dicho quizá como una autocrítica, ¿no? O algo por complementar. Y si acaso el trabajo de una comisión de la verdad pueda también incluir y buscar que nos reconciliemos como todavía nos falta hacerlo, es tarea pendiente. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el ex congresista y comunicador Daniel Uribares, porque nada está dicho.